La entrevista de Alicante Plaza. Llevan años quejándose del bajo precio por el que se les compra su producción, de una restrictiva normativa comunitaria que nació para salvar al sector, pero que paradójicamente los va matando lentamente. Molestan a los urbanitas acostumbrados a tener unas carreteras despejadas que ahora están siendo asediadas por tractores, unos que están haciendo ruido no solo para defender los derechos de unos pocos, sino de todos. Hoy tenemos con nosotros, en la entrevista de Alicante Plaza, a José Vicente Andreu, presidente de Asaja Alicante. ¿Qué tal, José Vicente? Muy bien. Gracias por invitarme. Bueno, un placer, ya has estado en la tertulia, así que ya no es la primera impresión, ¿no? Estábamos comentando, pues fuera de micro, ¿no? Un poco, como que estamos acostumbrados a que todo esté en los lineales, ¿no? A que los lineales estén siempre llenos y a que no falte de nada. Eso lo hemos comentado también en la tertulia, ¿no? Que saldrá el lunes. Nos ha hecho una sociedad caprichosa. ¿Y crees que también nos ha dejado, pues, que no tengamos los pies en la tierra? Es decir, que no seamos conscientes de, oye, estos tomates que están siempre pues en el supermercado proceden del campo, ¿no? No surgen del supermercado por arte de magia. Pues sí, mira, yo creo que afortunadamente vivimos en una sociedad en la que nos sentimos seguros, tenemos una buena sanidad, tenemos educación, y vamos al supermercado y encontramos prácticamente de todo lo que podamos desear. Y eso es así aparentemente, y no paramos a pensar que eso se debe al esfuerzo de muchísimas personas, de muchísimo trabajo, y no se valora. Esa es la realidad. Los que ya tenemos algún tiempo y que hemos vivido épocas muy, muy difíciles, pues creo que sí tenemos otra perspectiva, muy distinta a la de la mayoría de la gente más joven sobre todo, que eso lo dan por hecho, y lo que se da por hecho, pues no se valora. El oxígeno está en el aire, en la naturaleza, lo damos, es imprescindible para la vida, pero nadie se plantea que es algo que sin el oxígeno rápidamente moriríamos todos, ¿no? Pues con la alimentación, por ejemplo, en los supermercados hay de todo, hasta ahora a unos precios también asequibles, pero eso también es muy frágil porque con la tendencia actual de concentración de los poderes económicos, de las dificultades que estamos teniendo los agricultores para hacer lo que siempre hemos hecho, cultivar la tierra y obtener alimentos, pues eso se complica un poquito. Y ya hemos visto en los últimos tiempos que esa normalidad se ve muchas veces condicionada y con muchas dificultades. Un ejemplo que ya se ha expuesto muchísimas veces, lo que pasó en la pandemia. La pandemia hubo pánico por desabastecimiento y vimos como cosas que eran impensables, que el papel higiénico se acabase en los supermercados, ¿entiendes? Alimentos no faltaron porque hubo un sobreesfuerzo por parte del sector primario para dotar a los supermercados de los alimentos necesarios para todo el mundo. Pero últimamente, y me remonto al 2023, hubo cosas que eran inexplicables y que decías, pero ¿cómo puede pasar esto? El mes de julio de 2023 en los supermercados españoles no hubo ni melones ni sandías, cuando es la fruta del verano por excelencia, la que más apetece, la que más barata tiene que ser y la que en todos los hogares tiene que llegar y tiene que haber. Pues no hubo, y eso se debió a dos circunstancias básicamente: a unas condiciones climáticas derivadas del cambio climático, y en este caso no fue por sequía sino por exceso de lluvia, cuando las plantaciones españolas y alicantinas tenían que estar floreciendo, las abejas polinizando esas flores para que se convirtiesen en melones y en sandías, pues estuvo lloviendo 40 días seguidos y no hubo, se estropearon las plantaciones y no hubo. Y también porque los agricultores, derivado de toda la polémica que hubo del recorte del traspaso de Segura, pues no plantaron
la suficiente cantidad de hectáreas de esos cultivos ante el temor de la falta de agua. Esas dos, menor plantación y condiciones climáticas adversas derivadas de estas alteraciones que tenemos en el clima, hizo que en julio, cuando más calor hacía y más apetecía un buen melón y una buena sandía, no hubiese en el mercado. Y eso ya apunta a la teoría que nos expone Manuel Pimentel en el libro de La venganza del campo. Se están dando circunstancias ambientales y sobre todo económicas y políticas que puede derivar en que una cosa que es habitual y que nadie pensaba que podría pasar, que es que falten alimentos, pues vemos que es factible que puedan faltar alimentos en los próximos años como consecuencia del decaimiento de la actividad agrícola y ganadera en nuestros campos, y que tengamos o que no consumir, pagarlos mucho más caros y depender de países terceros donde la garantía sanitaria, por desgracia, no es uno de los atributos que tienen. Comentábamos lo de los lineales, ¿no? Y pues deslizábamos un poco ese desconocimiento que existe por parte de la ciudadanía urbanita, como decía al principio en la introducción, pues de la importancia que tiene la agricultura. Aprovechando que has dicho, que has mencionado el libro de Manuel Pimentel, ¿no? La venganza del campo, preparándome esta tertulia, yo quería documentarme más, ¿no? Y busqué más libros, ¿no? sobre el tema. Me ha dado la sensación de que hay menos de lo que debería, es decir, de a lo mejor autores que quizás se comercialicen más, ¿no? Es decir, se debería hacer más un ejercicio mayor de divulgación para que la gente de a pie conociese la agricultura, porque es llamativo que solo se mencione, porque es el único destacable que hay, el de Manuel Pimentel, ¿no? Pues creo que sí, creo que divulgar la ciencia, divulgar la técnica, divulgar trabajos que se hacen a diario, que son fundamentales para la sociedad y que no se conocen, es fundamental. De hecho, nosotros desde Asaja Alicante, uno de los departamentos más importantes que tenemos es el departamento de prensa y comunicación. Intentamos que llegue a la sociedad pues todo lo relacionado con nuestro trabajo, con el trabajo de los agricultores y con las consecuencias o las derivadas que tiene ese trabajo para la sociedad. Eso es importantísimo. Todos comemos como mínimo 3 veces al día. Sí. Y la noticia es que nunca falta de nada. Y como nunca falta de nada, no es noticia el trabajo que hay detrás de cada alimento que se pone en cada mesa de cada hogar de España y de Europa. Es algo tan habitual que se da por hecho, tan por descontado, que nadie se para a pensar, vamos a ver, esta fruta que yo voy a tomar hoy tranquilamente en mi casa, ¿de dónde viene? ¿Quién la ha trabajado? ¿Y quién hay detrás de todo esto? Y realmente hay una estructura potentísima, una estructura de ciencia, de ingeniería, de esfuerzo, de logística. Es brutal, ¿eh? Mucho más que en cualquier sector. Porque nosotros, una de las fortalezas que tenemos es la cercanía. Es decir, se recoge una hortaliza y a las pocas horas está en la mesa. Y eso, que se dice así muy fácil, hacerlo desde un campo que no hay ni carretera para llegar, que tienes que ir por un camino de cualquier manera, que no tienes wifi, que no tienes unos medios que todo el mundo considera normales, que esa fruta o esa hortaliza en pocas horas esté perfectamente trabajada, confeccionada, empaquetada, distribuida, con total garantía, eso es, yo te diría que es casi un milagro. Te pongo un ejemplo. España es el país del mundo que más certificaciones de calidad alimentaria tiene. Es el país del mundo que más laboratorios de análisis agrícolas tiene. Toda la fruta que llega a cualquier hogar de España y de Europa
de procedencia española tiene 100% de garantía de que es saludable, sana y saludable, y que no contiene ningún producto que pueda ser tóxico para la salud humana, ¿vale? Para la salud humana y para el medio ambiente. Y eso está certificado y garantizado por entidades acreditadas para ello, por ENAC, la Entidad Nacional de Certificación. Hay un proceso agroindustrial que empieza en el campo y que termina en la mesa. Ese concepto que nos quieren vender del campo a la mesa en Europa, en España está desde hace mucho tiempo superado, porque llevamos muchos años ofreciendo esa garantía y ese servicio a todos los consumidores de España y de Europa, como he dicho, que toman la fruta española. Hay que divulgar eso, porque si no se conoce, pues no se valora. Por desgracia, lo que no sale, y ahí los medios de comunicación tenéis un papel esencial para la sociedad. Lo que no se conoce no existe. Y eso pues, tenemos que hacerlo conocer, porque nos podemos esforzar muchísimo, podemos ser realmente los mejores en nuestra faceta. Pero si la sociedad no percibe ese mensaje, puede estar tomando una fruta magnífica, pero no lo valora lo suficiente. Es muy llamativo, según decías eso, ¿no? Me acordaba de un anuncio de una cadena de hamburgueserías, de comida rápida, pues que explicaban, hacían un experimento, ¿no? De tardamos en traerte la hamburguesa 6 meses, ¿no? Dicen, ¿cómo que 6 meses, ¿no? Lo vi. No sé si lo has visto, ¿no? Lo vi. Pues sí que sirva de precedentes de McDonald's. Sacamos la factura, como hemos dicho en la tertulia, ¿no? Me llama la atención que se tengan que hacer anuncios así, ¿no? Es decir, que la gente piense que la hamburguesa no se surge por arte de magia, ¿no? Que tienen un dispensador, ponen como cuando te haces un café, ¿no? Y ponen la moneda y en 3 minutos sale la hamburguesa. Y esa hamburguesa lleva 6 meses desde que se preparó el campo, se puso una semilla de cebolla o de lechuga o de tomate en un semillero, luego se crió la pequeña planta, se llevó al campo, creció la planta, dio el fruto, se recolectó el fruto y inició ya el camino dentro de la cadena hasta llegar a ese establecimiento, el nombre que tú has dicho, y se termina en un bocadillo. Pues esa es la realidad, que ese gesto tan simple como tomarte una hamburguesa o un bocadillo o una ensalada, pues lleva muchísimo trabajo detrás, muchísimo esfuerzo. Y hay multitud de factores que condicionan eso. Y en la época en la que vivimos, que el cambio climático es una realidad, no hay que decir si existe o no existe, es una realidad. La agricultura es la primera trinchera ante el cambio climático. Es la que sufre las consecuencias de los efectos del cambio climático. Los primeros que lo sufrimos. Los ciudadanos estamos en casa y si hace frío ponemos la calefacción y si hace calor ponemos el aire acondicionado. Pero las plantas están ancladas al suelo con las raíces y están expuestas a todo lo que quiera venir. Y estamos viendo, ayer por ejemplo, en pleno mes de febrero, teníamos 27 grados. Y una planta no está preparada para que en febrero tenga 27 grados. Se deshidrata y sufre. Y luego vemos que por ejemplo, en mayo, el año pasado fue terrible. Después de una sequía, estaban los cerezos alicantinos a punto de recolectarse, con una buena cosecha que hubo el año pasado, pero 11 días de lluvia destrozaron las cosechas. Y eso no es habitual, porque en mayo aquí no suele llover. Esa trinchera del cambio climático, nosotros somos los primeros que sufrimos el ataque, la lucha o la batalla del cambio climático. Después viene la sociedad en general, todo el mundo, porque si nosotros caemos, la siguiente trinchera es ya el ciudadano, que tendrá que pagar las consecuencias, con alimentación más cara, con alimentación más insegura. Por eso es la divulgación del trabajo nuestro, que es un trabajo esencial. La agricultura es una actividad vocacional. Los que nos dedicamos a la agricultura lo hacemos por tradición y por vocación. Divulgar nuestro día a día, eso es una labor muy, muy importante.
Has dicho que antes, ¿no?, que lo que no se comunica no existe. Os estáis haciendo notar, ¿no?, en cierta manera, es decir, los agricultores no dejan de salir en los informativos. Desgraciadamente, pues muchas veces se demoniza, ¿no?, por determinados perfiles, pues que son un poco más agresivos y demás, ¿no? Y bueno, pues sacan lo malo, ¿no?, de la parte. ¿Cuál es la situación para que la gente lo entienda? Porque hay perfiles pues que dicen, es que son unos quejicas, ¿no? Lo ven desde fuera, ¿no? Sí. Los urbanitas, ¿no?, que decíamos. ¿Cuál es la situación de la agricultura y sobre todo de los agricultores, ¿no? Antes, fuera de micro, antes de estar en la entrevista, pues has sido tajante, ¿no? Has dicho que los agricultores se están arruinando, ¿no? Sí. Vamos a ver. Estamos viendo cosas que no son habituales. Que los agricultores, que somos gente pacífica, tranquila y de orden, parte de los agricultores se conviertan en vándalos, en caleborroca, que asalten carreteras, que asalten polígonos industriales, que metan fuego en medio de la autopista. Eso no es normal. Y eso obedece, resumiendo, a dos cosas. Lo primero es la situación que he dicho, que estamos casi arruinados. El hartazgo que hay, que no hay soluciones, que cada día tenemos más dificultades y que no hay una respuesta por parte de quien tiene que dar la respuesta, que tiene que venir por la vía política, los que hacen las leyes, los que hacen los marcos regulatorios, ¿vale? Pero dice también el refrán que a río revuelto ganancia de pescadores, y no podemos olvidar que vivimos en una sociedad que hay debate político, que hay distintas alternativas y hay grupos, yo creo que en este caso de ultraderecha, grupos radicales que quieren buscar su hueco político en el campo, aunque hay muchos votantes de esos grupos de ultraderecha, pero no tenían representatividad. Y en este río revuelto de las dificultades, donde vemos que en Europa asaltan supermercados y hacen barbaridades, pues dicen, pues vamos a lo nuestro, y se crean grupos de WhatsApp y animan a la gente a la rebelión y hacen auténticas barbaridades. Eso no es el campo. No es el campo porque el campo tiene sus herramientas, tiene sus canales, tiene sus organizaciones. Toda sociedad democrática tiene que estar organizada. El desorden, yo no creo que la solución sea la anarquía, al contrario, la solución viene por el orden. El orden en una democracia viene por las instituciones, viene por los órganos de representación. En el campo, los órganos de representación son las organizaciones agrarias, compuestas por los agricultores, con su democracia, su forma de trabajar, sus protocolos de actuación y tal. Los espontáneos, estos lo primero que hacen es negar la representatividad de las organizaciones agrarias. Dice que son muy lentas, que no los representan, que somos unos comegambas, que no sé cuánto, que no sé cuánto. Tonterías de esas. Bien, eso tiene las piernas muy cortas. Al final resulta que ves que al frente de esos grupos de WhatsApp hay gente de muy poca catadura moral, gente que va diciendo que la ETA ha matado todavía a pocos guardias civiles, pues lógicamente con esos mensajes ya estás diciendo lo que eres y no vas a ningún lado, porque realmente lo que tienes que quedarte al margen de estos movimientos, porque no representan nada bueno de esta sociedad. Pero lo cierto es que el campo está muy caliente porque estamos en un marco de dificultades extremo, muy, muy, muy complicado, y hay que salir a manifestarnos porque es el momento. Las soluciones no van a venir todas del ámbito político. La sociedad también tiene que aportar sus soluciones, y antes lo hemos expuesto, con el poder que ejerce cada ciudadano con su pequeña capacidad de decisión. Puede eso, si lo miras en conjunto, pueden cambiarse muchas cosas, pero el marco regulatorio que nos marcan los políticos sí que es importantísimo, y estamos en unas fechas claves para ello. De hecho, el lunes 26 va a haber un Consejo de Ministros de la Unión Europea que va a ser clave las decisiones que se tomen ahí para el devenir de los próximos meses o años en el sector agrario. De ahí que se estén intensificando las manifestaciones ordenadas, con el mayor impacto mediático posible y con el menor daño social posible. No vale de nada juntarse una noche o 2 noches o 5 noches en un polígono para estar fastidiando a las cadenas de supermercados si eso no tiene trascendencia ninguna. Eso es joder por joder, y eso no. Las acciones
de las organizaciones agrarias reivindicativas mediante manifestaciones tienen que tener el mayor impacto mediático, y ahí los medios de comunicación hacéis una labor esencial, importantísima, y hay que ponerlo en valor y hay que decirlo, con el menor daño posible a la sociedad, porque la sociedad somos todos, y a mí me fastidia mucho que si tengo que ir a un hospital, o a una cita, o forma parte de mi trabajo, que me estén jodiendo durante 1 hora, 5 horas o lo que sea, ¿entiendes? Tenemos que hacer el menor daño posible, y eso es así, con el mayor impacto, para que la sociedad conozca nuestros problemas, y no estamos diciendo tonterías por gusto de decirlas, estamos diciendo que no podemos seguir, que si en la mesa de cada ciudadano tiene que haber alimentos, nosotros nos estamos quedando al margen, nos están dejando en la cuneta. Gente de un poder brutal, de un poder económico y decisión brutal, que está a miles de kilómetros, pero que con su decisión, con su trabajo o sus intereses, prefiere que venga fruta de terceros países, contaminando mucho más y que sin la garantía que nosotros ofrecemos. Por eso salimos a la calle. Pedimos futuro, pedimos rentabilidad y pedimos seguir siendo útiles a esta sociedad. Antes hablabas, ¿no?, de la reunión que hay en Europa mañana lunes, día 26, y hay una palabra, ¿no?, un término que se escucha mucho, ¿no?, que es la PAC, ¿no? Sí. Me recordaba las clases de geografía, ¿no?, sí. Porque la hemos estudiado, ¿no?, que es la política agraria comunitaria. ¿Cómo eran los tiempos antes de la PAC? Vamos a ver. La política agraria comunitaria nace con la Unión Europea después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente para conseguir la soberanía alimentaria. Fueron tiempos muy difíciles de hambruna, consecuencia de la guerra, de una crisis de esas dimensiones estratosféricas, y los países de Europa se unen para decir, bueno, aquí tenemos que hablar, entendernos, que no vuelva a haber estas barbaridades, matarnos unos a otros es una atrocidad, y tenemos que ser capaces de alimentarnos con nuestro propio trabajo, y de ahí nace el concepto de la PAC. Y la política agraria comunitaria históricamente se ha llevado la mayor parte del presupuesto de la Unión Europea precisamente para eso, para establecer los medios, garantizar los medios de producción para que el trabajo de los agricultores fuese suficiente para que en cada hogar de Europa no faltase los productos de alimentación. Bien, eso ha pasado por distintas etapas. Una etapa, 70, que consecuencia de ese apoyo económico que tuvo la agricultura y la ganadería, pues hubo una fase que pasamos de la falta de alimentos o de la escasez al exceso, a los excedentes, y se hablaba de los lagos de leche y de las montañas de mantequilla, porque se producía de más, y era un problema gestionar eso. En ese ámbito fue cuando entró España en los años 80 a la Unión Europea. Nosotros somos un gran país agrícola, somos probablemente el primer país agrícola de la Unión Europea. En fruta y hortalizas, desde luego, somos el primero. Y entramos en una PAC que está cambiando y que intenta gestionar esos excedentes alimentarios, y sigue evolucionando la PAC, y la sociedad empieza, una vez satisfechas las necesidades básicas de la alimentación, empieza a pensar más en el mensaje de conservación. Y eso va tomando fuerza, y los grupos ecologistas, los lobbies ecologistas, van desviando la atención, y estamos ahora en un momento en el que la PAC está condicionada por ese lobby ambientalista en el que hace predominar sobre la productividad la conservación de los espacios, olvidando que los agricultores somos un agente fundamental para la conservación de los espacios. Nos quieren tachar de agentes agresores y nos ponen unas condiciones muy estrictas que van en contra de nuestra capacidad productiva para poder seguir cobrando esos incentivos de la PAC. En la agricultura levantina, en la alicantina, en la del arco mediterráneo, la PAC es secundaria. Nosotros vivimos del mercado. No supone más de entre un 3 y un
7% de ese orden de nuestros ingresos. En una agricultura continental, de interior, del cereal, por ejemplo, o de la ganadería extensiva, la PAC puede llegar a suponer hasta casi el 50% de los ingresos de un agricultor. Entonces ahí sí que está muy, muy condicionada. En la agricultura orientada al mercado, a la exportación, a la producción de fruta y hortalizas, nos condiciona mucho más la política agraria europea en el sentido de los acuerdos comerciales que se llegan con terceros países, que están facilitando la llegada al mercado europeo de lo mismo que producimos nosotros, pero con no cumpliendo las normas que esa política agraria comunitaria nos exige a nosotros. Y eso sí que nos está haciendo mucho daño. Lo que se conoce como cláusulas espejo o acuerdos con reciprocidad. Es decir, que el que quiera traer fruta aquí tiene que cumplir lo que nosotros ya cumplimos. Si no, no podemos competir porque estamos en inferioridad de condiciones. Ahora precisamente que dices, ¿no? Lo de los países terceros, las importaciones, ¿no? Teniendo nosotros cultivos y teniendo productos de sobra, pues muchas veces lo típico, ¿no? De que te encuentras naranjas de Marruecos, a lo mejor, ¿no? ¿Crees que hay intereses geopolíticos por parte de los gobiernos europeos y por parte de la Comisión? Siempre está candente, ¿no? La potencia, por ejemplo, que está cogiendo Marruecos, ¿no? Pues claro que hay intereses geopolíticos, eso es indudable, y muchos y muy fuertes. Hay intereses económicos porque el núcleo duro de la Unión Europea son los países centroeuropeos, los que tienen fuerza. Todos votamos, pero no todos votamos con el mismo valor de nuestro voto. Los países centroeuropeos tienen una fuerza impresionante y los acuerdos que se firman con esos países terceros, léase Israel, léase Turquía, léase Sudáfrica, o lo que está tan ahora en boca de todo, el acuerdo Mercosur, son acuerdos que prevalecen los intereses industriales, los intereses comerciales de la industria europea, siendo el pagano la agricultura, ¿vale? De hecho, se firman acuerdos para poder exportar desde Europa industria y tecnología y para importar productos de alimentación de esos terceros países. Pero en los acuerdos no se contempla la parte de exportación de fruta y verdura o de productos alimentarios de Europa a esos países. Se ha olvidado. Y eso nos pone en una dificultad tremenda, porque España, por ejemplo, que es una gran productor, el primer productor exportador de fruta y verdura del mundo, tiene fácil hacer llegar nuestros productos a Europa, pero prácticamente hemos perdido el comercio con el resto del mundo, derivado de esos acuerdos. Porque se olvidan de que también nosotros podríamos exportar a Japón o a la India o a Sudáfrica o a Argentina, pero no se contemplan esos acuerdos. Ya es de por sí un problema muy, muy grande. Yo creo que esos acuerdos hay que repensarlos. Estamos teniendo problemas sanitarios importantísimos, porque derivado de esos acuerdos y de la falta de control en aduana nos están llegando plagas aquí a Alicante que nos están volviendo locos. Porque por una parte, derivado de esta política verde, de la presión del lobby ecologista, se están reduciendo muchísimo los fitosanitarios con los que podemos combatir las plagas, pero nos están llegando plagas nuevas que no conocíamos, que no tenemos enemigos naturales que reequilibren esas plagas en nuestro territorio y que nos ponen una dificultad absolutamente extrema. Y luego, por ejemplo, otra cosa que es muy significativa, tenemos en Europa se está ahora desarrollando la ley de restauración de la naturaleza, que va a afectar muchísimo a todos los espacios protegidos. Red Natura, en España casi el 40% del territorio nacional es espacio protegido, gracias a la gran biodiversidad que tenemos, al trabajo de miles y millones de agricultores durante muchas decenas de años, o centenares o cientos de años. Tenemos un país muy rico en biodiversidad y en conservación de la naturaleza. Pues bien, derivado de esa ley de restauración de la naturaleza, vamos a tener muchas dificultades para seguir con la actividad agrícola en muchos espacios del territorio nacional, ¿vale? Y por otra parte tenemos que se está negociando, y ahora se ha parado por la presión de los agricultores y de las manifestaciones, el acuerdo con Mercosur, donde la deforestación está al orden del día en el Amazonas, que es el pulmón verde del mundo. Si conjugas esas dos cosas, dices, joder, aquí están poniendo la ley de la restauración de la naturaleza que le ponen más dificultades. Y hay que reforestar y hay que condicionar nuestra actividad agrícola
a no hacer el más mínimo daño a la naturaleza. Y por otra parte, se va a firmar un acuerdo con la parte del mundo que más deforesta, y va a hacer que leche, carne, fruta y verdura de esos suelos deforestados lleguen a competir con los nuestros, en los que tenemos unas condiciones de producción muy restrictivas que nos hacen menos competitivos, y vamos a perder cuota de mercado ante esos productos que llegan hijos de la deforestación. Es de locos. Lo que está pasando en Europa es de locos. Si vamos a cuidar la naturaleza, vamos a cuidarlo, estamos de acuerdo, pero vamos a cuidarlos todos, los de aquí y los de allí. Y el que quiera vender cualquier producto, que cumpla nuestras normas. Y si no puede deforestar, que no deforeste. Y si tiene que restaurar, que restaure. Pero no vamos a jugar con las cartas marcadas. A los europeos los estamos fastidiando, y de lo que venga de fuera vale de cualquier modo. Eso no puede ser. ¿Cómo se vive, cómo se convive, ¿no? Con el lobby ecologista, ¿no? Es decir, al final vuestro oficio está demonizado completamente, ¿no? Cuando conoces un ecologista, ¿tienes miedo de decirle que eres agricultor o qué? No, vamos a ver. Yo soy el más ecologista, ¿vale? El agricultor, por definición, es ecologista, porque cuida el medio ambiente. Y la prueba está en lo que te he dicho antes. España es la mayor reserva de biodiversidad de Europa. Y es un país de un potencial agrícola tremendo. No seremos tan malos si estamos conservando el medio ambiente y estamos produciendo alimentos para toda Europa. Somos la despensa de Europa. Pero lo cierto es que el lobby ecologista presiona mucho. El lobby ecologista ha ido medrando en el poder político y nos pone en unas situaciones muy, muy complicadas. El tema del agua es uno de ellos. Nos está poniendo en unas dificultades extremas por esa presión del lobby ecologista en el uso del agua. Pero al final la verdad va surgiendo, y no hay más verdad que es lo que te he dicho anteriormente. España es un gran productor de productos en agricultura y en ganadería, y España es la reserva de biodiversidad de Europa. Por mucho que se empeñen en demonizarnos esos lobbies ecologistas, lo cierto es que hacemos un trabajo muy bien hecho, que no hay grandes problemas de conservación ambiental. Los que hay vienen heredados de generaciones anteriores y se están paliando. La contaminación por nitratos se está controlando, los grandes problemas de los acuíferos se están controlando. Así que el trabajo diario de los agricultores es la mejor respuesta a esos lobbies ecologistas que intentan demonizar una profesión que es absolutamente esencial y necesaria para la sociedad. Sin un ecologista podemos vivir, sin un agricultor no. Precisamente es una profesión esencial, ¿no? Y Manuel Pimentel, ¿no?, contó en un artículo, le van a pitar los oídos, ¿no?, cada vez que se habla de agricultura, ¿no? Pues escribía que nos íbamos a quedar sin gente que trabajase la tierra, ¿no? Es decir, antes has dicho al principio que es una profesión muy vocacional. ¿Cuál es la situación, por ejemplo, tú cuando tienes que contratar personal, qué situación te encuentras? ¿La gente quiere trabajar en el campo o no? Aquí debemos distinguir en dos aspectos. Uno, el agricultor profesional, el empresario que quiere ejercer su actividad empresarial en la agricultura. Tenemos un problema de relevo generacional tremendo, muy duro. La edad media del agricultor, del empresario agricultor en la Comunidad Valenciana es de 65 años. Cuando todos estamos pensando en jubilarnos, ahí está la edad media del agricultor. Consecuencia de esa falta de relevo generacional y de que el agricultor, aunque tenga 75 años, nunca deja de ser agricultor. Es mayoría los agricultores que tienen una jubilación parcial y que siguen ejerciendo su profesión mientras las fuerzas se lo permiten, ¿vale? El relevo generacional, como te he dicho, es un gran problema, pero el problema no es la falta de cantera, de banquillo, de jóvenes que quieran dedicarse. El problema es que cuando un joven inicia su proyecto de vida, termina su formación, hay muchos ingenieros agrónomos que quieren ser agricultores, pero si te enfrentas a un panorama de falta de rentabilidad y de inseguridad, dices, no, yo al final me gustaría ser agricultor, pero tengo que buscarme mi sustento económico en algo que tenga cierta seguridad. Y se está dando el caso de que hay gente que inicia una labor profesional
en otro sector y cuando ya tiene cierta seguridad económica vuelve al campo. Y de eso hay muchos casos con gente con 40, 45 años que tienen formación universitaria y retornan al campo cuando ya digamos que tiene unas bases económicas. Tenemos que solventar el problema de rentabilidad del campo. Si solventamos el problema de rentabilidad del campo y conseguimos una estabilidad en precio, una estabilidad en costes y un marco regulatorio que nos permita seguir desarrollando nuestra actividad con normalidad, ese relevo generacional volverá. Eso está claro. La otra parte del trabajo en el campo, los trabajadores. Ahí sí que hay un problema muy grave. Porque afortunadamente en España la sociedad ha evolucionado. Hoy hay una formación universitaria y profesional, de formación profesional muy buena en España, y la gente, los nacionales, no quieren dedicarse a trabajar en el campo como mano de obra. Gracias a Dios, afortunadamente, somos un país que pasamos hace 4 décadas de ser un país de emigrantes a ser un país de inmigrantes. En España creo que hay una sociedad muy, muy equilibrada, una sociedad que acepta al inmigrante, no hay problema social, no se da el caso de Francia, que sí hay un enfrentamiento social importantísimo. Aquí llegan gente de África, del norte de África, llega gente del centro-sur de Sudáfrica, llega gente de Latinoamérica, se integran perfectamente, no hay conflicto social y están ocupando ese nicho de trabajo que es los trabajos del campo, de siembra, de poda, de mantenimiento de fincas, de recolección, de preparado de la fruta y hortalizas en los centros de confección. Y eso es fundamental. Y en eso creo que también el gobierno tiene que tomar buena nota para facilitar esa incorporación de trabajadores. Muchas veces tienen que venir los trabajadores en patera o de cualquier manera, y eso es una barbaridad, es una barbaridad social. No podemos consentir que estén jugándose la vida para poder aspirar a un futuro mejor. Hay que hacer contratos en origen, hay que dar condiciones de vida dignas, hay que dar casa, hay que dar oportunidad para que esta gente que llega aquí buscando una esperanza de futuro para él y para su familia, para los que vengan aquí, para los que queden allí. Hay que recordar que en mi familia, parte de mi familia emigró a Alemania en los años 60 y 70, porque aquí no había posibilidades de futuro. Pues eso está pasando ahora con gente que viene de Colombia, de Ecuador, de Senegal, de Marruecos, de Argelia, y ahí el gobierno tiene que agilizar los trámites para que esa gente venga aquí a trabajar con su contrato, con sus condiciones laborales, con su hogar, con todo, para que puedan desarrollar de forma digna su trabajo y que su familia viva de forma digna. Entonces, ahí queda fundamental, para resumir, rentabilidad para el empresario y buenas condiciones de contrato y de seguridad para los trabajadores. Pues José Vicente, ha sido un placer tenerte en la entrevista. Pues para mí también, poder expresar lo que el sector que yo represento, que es el sector primario, la agricultura y la ganadería, en la prensa y en los medios de comunicación, y que este mensaje tranquilo y sereno, pero firme, pueda llegar a los ciudadanos y que conozcan nuestros problemas, ¿no? Y que no pretendemos nada que no sea bueno para la sociedad. Si la agricultura funciona bien, la sociedad funcionará bien, porque al fin y al cabo somos, que no lo olviden nunca, los que ponemos el plato en su mesa. Que no se olvide y que viene bien que termines así el podcast, porque así no se olvida. Un abrazo muy fuerte, José. Gracias. Gracias a ustedes por escucharnos y nada, hasta la próxima. Otro abrazo.